Bueno, en cuanto al síndrome de apneas y hipopneas obstructivas del sueño, vamos a hablar de las consecuencias respiratorias, metabólicas y en cuanto a accidentes de esta entidad, cuándo sospecharlo clínicamente, cómo se diagnostica a través de la polisomnografía y algunas consideraciones terapéuticas, ya sea tratamiento médico, quirúrgico, muy por arriba y en la indicación de ventilación no invasiva. Para eso repasamos un caso clínico de un paciente de 42 años que fuma 20 cigarrillos desde los 15 años, bebe vino 24 gramos por día, mide 1,70 y pesa 150 kilos, trabaja manejando un remis durante la noche, refiere cansancio y cefalea y su mujer se queja de los ronquidos. Cuando lo revisamos los signos vitales, vemos que tiene hipertensión, que está taquipneico, que no satura muy bien, y probablemente si hacemos el cálculo del índice de masa corporal vamos a ver que está en una obesidad mórbida. Bueno, repasando lo que tiene que ver con la epidemiología de esta entidad. Si tomamos en cuenta el diagnóstico como el índice de apneas hipopneas o el índice de perturbación respiratoria durante la noche, se considera que hasta 15 eventos por día es un trastorno leve, es moderado hasta 30 y más de 30 es un trastorno severo. Aproximadamente el 17% de los hombres tiene un índice de apneas hipopneas o de perturbaciones respiratorias mayor a 5. 3,3% de los hombres está sintomático y 2,2% de las mujeres también. 0,6 de las premenopáusicas. Esto es más frecuente en hombres. Y las consecuencias a nivel de accidentes es que aumenta de 7 a 10 veces más la posibilidad de tener un accidente, sobre todo a los que manejan máquinas, por ejemplo los choferes o que manejan máquinas pesadas que se pueden quedar dormidos mientras conducen. En cuanto a los recursos, se consumen de 2 a 3 veces más recursos en la población que si la comparamos con los que no tienen apneas del sueño. Está subdiagnosticado, esto se estudió en España entre 1.200.000 y 2.150.000 sujetos con eh, apneas del sueño que serían subsidiados de ser tratados, calculan que tienen. Y solo se ha diagnosticado y tratado el 5 al 9% de estos pacientes. También hay consecuencias a nivel cardiovascular. Es un paciente que tiene una gran liberación catecolaminérgica, por lo que tiene hipertensión, habitualmente es refractaria y además se manifiesta también durante la noche y durante el día. Eh, Puede tener bradiarritmias durante el sueño, producto de estas hipoventilaciones. Son pacientes que tienen más incidencia de ACV que el resto de la población control, más enfermedad coronaria, más miocardiopatía dilatada y más taquiarritmia psicorpulmonar. En cuanto a la definición de la entidad, es una alteración anatomofuncional de la vía aérea superior que disminuye el flujo aéreo, la saturación y genera microdespertares. Esta es la clave de la gran descarga catecolaminérgica. Las consecuencias clínicas son un sueño no reparador que conduce a una somnolencia diurna y tiene tanto alteraciones neuropsiquiátricas, cardiovasculares y respiratorias, que son las consecuencias de esta entidad. Son factores de riesgo, la obesidad, como en el caso que acabamos de ver, la distribución cervical, las alteraciones craneofaciales, como estos dos síndromes bastante infrecuentes, la retroposición mandíbulo-maxilar, la hipertrofia de neoamigdalina, problemas nasales como desviación del tabique, rinitis alérgica, los problemas endocrinológicos, por ejemplo el hipotiroidismo, acromegalia, ovario poliquístico o posmenopausia. El hipotiroidismo siempre tiene que ser estudiado en estos pacientes y descartado. Síndrome de Down, hay agregación familiar, hay déficit de ApoE y la edad también es un factor de riesgo. ¿Qué sucede? ¿Cómo se conduce esto? Durante el sueño se inhibe el tono muscular y disminuye este tono muscular, el calibre de la faringe que se encuentra dilatada por todos estos músculos, el geniogloso, el genioioide, el tensor del esternomastoideo y el elevador del paladar.
Este tono muscular vuelve colapsable a la faringe, que se pone más estrecha y es lo que produce la disminución del flujo. También la obesidad modifica la faringe y disminuye la actividad de estos músculos, no solo por la disposición de la grasa. También son estimulados por hipoxia, por presión negativa en la faringe, por la hipercapnia y la disminución del volumen pulmonar. Así que de esta manera se produce la obstrucción de la vía aérea y la hipoventilación. ¿Cuál es el síntoma del que se quejan la gran mayoría de los pacientes? El ronquido, como es el caso de nuestro paciente, generalmente referido por la persona que comparte la cama del paciente. Es un ruido generado por la resistencia al flujo de la vía aérea y está presente en el 40% de los varones y el 20% de las mujeres, o sea que no es específico, pero sí es bastante sensible porque hasta el 95% de los pacientes con apneas del sueño tienen ronquidos. Sin embargo, es un mal predictor y su ausencia descarta prácticamente las apneas del sueño. Bien. La excesiva somnolencia diurna se puede ver a otras causas, por lo que debemos, en principio, hacer un interrogatorio acabado para descartar las causas que no tienen que ver con las apneas del sueño. Por ejemplo, los hábitos incorrectos como el consumo de alcohol o el mal dormir, eso se habla de higiene del sueño. El sueño insuficiente es una causa frecuente de esto y la polisomnografía no es necesaria si una vez detectados estos problemas se corrige la somnolencia diurna. También puede ser síntoma de depresión, de ansiedad. Puede haber datos clínicos que indican narcolepsia o hipersomnia diurna idiopática. Y en este caso, si hay sospecha clínica, con ronquidos entrecortados y pausas presenciadas por el compañero de habitación, o sueño no reparador, en estos casos hay que hacer una polisomnografía. También se puede detectar por polisomnografía otros síndromes que pueden traer este problema, como el de piernas inquietas, excesivo mioclono, etc. Un score que está validado para detectar a estos pacientes candidatos a hacerse una polisomnografía es la escala de Epworth, que califica de 0 a 3 puntos la somnolencia o la posibilidad de dormirse leyendo, viendo televisión, sentado inactivo una hora en el auto, sentado inactivo en un lugar público, descansando recostado, charlando, después de haber comido sin alcohol y manteniéndose parado durante unos minutos. Entonces, si el paciente responde y tiene menos de 12 puntos, la probabilidad es baja. Entre 12 y 15 la probabilidad es moderada y si el índice de masa corporal además es mayor a 30 se indica una polisomnografía y si la probabilidad es alta hay que indicarla. ¿En qué consiste la polisomnografía? Es un estudio donde se necesitan varios canales de electroencefalográfico, un sensor de flujo que se coloca al nivel de la nariz, un sensor también de los músculos mentonianos, un micrófono para detectar los ronquidos, un sensor para los movimientos del tórax, un oxímetro de pulso, y de esta manera se van a ir registrando durante la noche las tendencias y cada uno de los puntos en donde se producen los microdespertares y las desaturaciones y las detenciones del flujo. También se puede detectar si hubo esfuerzo respiratorio seguido de flujo o no, lo que implica obstrucción. En algunos pacientes el problema es la hipoventilación central y en esos casos no suele haber un esfuerzo y por ende una expansión torácica ni tampoco flujo. Esa es la forma de llegar al diagnóstico diferencial. También se pueden detectar al mismo tiempo las diferentes fases del sueño como para asegurarnos de que la exploración ha sido suficiente. El estudio también se puede hacer con noche partida, de modo de también ver con cuánta presión se corrige este defecto obstructivo. El diagnóstico diferencial del SAOS es el síndrome de resistencia aumentada en la vía aérea, la hipoventilación alveolar primaria y las apneas centrales. Bien, entonces tenemos un paciente en el cual sospechamos hipoventilación y en general aparece con el médico que hace la atención primaria, hacemos una escala similar al Epworth
se lo derivan a la unidad del sueño, que le va a hacer una exploración completa, incluido la exploración de la presión arterial, etcétera. Le va a indicar una higiene del sueño y eventualmente la polisomnografía. eh, si hay alguna alteración de otro tipo que se pueda tratar, que no sea estrictamente ligado a la apnea del sueño, también la debe tratar, es decir, enviar, por ejemplo, al otorrino o al cardiólogo cuando haya alteraciones de la anatomía o si hay hipoventilación central o hipoperfusión central con alteraciones del sueño. Y finalmente, una vez que tenemos toda la exploración completa, con el índice de masa corporal, el estudio de la anatomía del cuello, la calidad de la mordida, si hay micrognatia o no, cómo está la boca, el paladar, etcétera, el malampate, etcétera. Puede ser también evaluado por el otorrino para ver una rinoscopía anterior, orofaringoscopía, laringoscopía, etcétera. Y eventualmente se puede hacer un estudio eh, según los hallazgos que hayan aparecido. ¿Qué pasa con los estudios respiratorios que se puedan llegar a hacer? Se puede hacer una espirometría, en general solamente si el paciente tiene alguna enfermedad respiratoria sospechada, si tiene tos crónica de disnea, si tiene algún criterio de bronquitis crónica además, si es fumador de más de 40 años sospechando EPOC, o aquellos obesos mórbidos porque podrían tener una alteración restrictiva por su obesidad, o cuando hay una comorbilidad relevante. Otros estudios que vamos a solicitar es una química, con estudio hormonal con TSH, electrocardiograma y placa de tórax. Bien, y ahora sí, si la sospecha, después de toda esta evaluación, buscando diagnósticos alternativos o soluciones más simples, no ha dado ningún fruto, ante la baja probabilidad, pacientes rocadores con apneas observadas y un Epworth menor de 12, sin comorbilidades cardiovasculares, se puede hacer una polisomnografía, una poligrafía respiratoria. Si es positiva, empezar el tratamiento. Si no, control clínico, higiene y dieta. Si la posibilidad es media, rocadores y apneas observadas, Epworth de 12 a 15, obesos de más de 30 de índice de masa corporal, sin comorbilidades cardiovasculares, es preferible indicar la polisomnografía según la disponibilidad. Si esta es positiva, se hace el tratamiento. Y cuando la sospecha es alta, roncadores con apneas observadas, un Epworth alto y un índice de masa corporal alto, y además hay comorbilidad cardiovascular, con la polisomnografía positiva se hace el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? Existen medidas generales como la higiene del sueño, el control de la obesidad, la reducción del consumo de alcohol y tabaco, de los fármacos depresores que pueden profundizar este tipo de apneas, tratar el hipotiroidismo y si se ha detectado una posición en la cual se favorece las apneas, no dormir en esa posición. Hay remoción de tejidos que pueden estar obstruyendo la vía aérea, como la uvopalatofaringoplastía, que está recomendado en las guías. Eventualmente se puede hacer un tratamiento quirúrgico haciendo traqueostomía para resolver este problema, o el dispositivo de avance mandibular que ponen los odontólogos. Si no hay ninguna posibilidad de hacer este tipo de tratamiento, se puede hacer un tratamiento con ventilación no invasiva, como puede ser el CPAP o el BiPAP. Finalmente, el algoritmo de tratamiento, si el índice de apneas es menor de 5, en general es poco probable que tenga apneas del sueño, hay que buscar otro trastorno del sueño y eventualmente considerar un dispositivo de avance mandibular o cirugías para control de los ronquidos. Eventualmente se sigue con control clínico. Si los síntomas están relacionados con apneas del sueño o un Epworth de 12 o con morbilidad asociada, en ese caso se considera el CPAP y si el índice es alto, también se debe hacer CPAP. En todos los casos, siempre es bueno tener una valoración del otorrino para ver si hay algún tratamiento definitivo quirúrgico que lo pueda ayudar al paciente. Y eso es todo.
Recordar de sospechar la enfermedad, es una enfermedad muy prevalente, es subdiagnosticada y tiene consecuencias neuropsicológicas, respiratorias, cardiovasculares, metabólicas y accidentológicas. Con una escala como la de Edward, donde podemos cuantificar la somnolencia diurna, sospechar la etiología, indicar que sea una polisomnografía, que hace el diagnóstico y eventualmente titula el tratamiento.